Hola mi estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador, licenciado Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Para mí es un placer compartir contigo como facilitador de la materia de Impuestos sobre la Renta 1, módulo 1 del Diplomado de Asesoría Tributaria General, que se imparte en nuestro prestigioso IDEPROCOP, donde hacemos vida gremial el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, de nuestra hermosa Venezuela. En el presente vídeo te voy a explicar diferentes términos y conceptos en el ámbito tributario, específicamente el impuesto sobre la renta. Para ello nos vamos a apoyar en la prueba diagnóstica, la cual fue aplicada a 18 participantes de nuestra materia. Acompáñame para que podamos desarrollar nuestra materia de impuestos sobre la renta 1 y damos inicio a esta. Antes de iniciar el desarrollo y explicación de los resultados de la prueba diagnóstica, donde vamos a definir y vamos a explicar una serie de terminología, los cuales vamos a utilizar en nuestra materia, quiero iniciar con la definición del impuesto. Sé que esta definición para ustedes en otras materias probablemente ya la han tenido. Específicamente, cuando abordaron lo que es la teoría general del tributo, en la materia de código orgánico tributario, probablemente ustedes se lo hayan referido, pero quiero hacer énfasis en lo que sería la definición del impuesto antes de abordar nuestra resolución de la prueba diagnóstica. Fíjense que he tomado varias definiciones de lo que es el impuesto. Para ello me he apoyado en la bibliografía, textos que de hecho he recomendado en nuestra materia, y ahí tenemos lo que nos indica Héctor Belisario Villegas en su 8ª edición actualizada y ampliada del curso de Finanzas de Derecho Financiero y Tributaria, publicado en el año 2002. Él nos define y nos indica que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar, hechos imponibles, situaciones estas ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada a los pagadores. Otra definición podemos tomarla de Dino Harash en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, publicado en el año 2007. Él llama ese impuesto el tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva, independientemente de la consideración de las circunstancias personales de los sujetos a los que esta riqueza pertenece o entre las cuales se transfiere o subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales como estado civil, cargas de familia, monto total de ingresos y fortunas. También traemos la definición del impuesto según José Félix Ruiz Montero en su manual didáctico y de consulta 4ª edición del impuesto sobre la renta, publicado en el año 2007, y él define el impuesto como todas aquellas contribuciones que el Estado, en virtud de su poder soberano, establece mediante leyes especiales, adaptadas a la realidad socioeconómica del país, con la finalidad de lograr un equilibrio
en la distribución de la riqueza y lograr el desarrollo integral de la nación. Por último, dejo otra definición del impuesto y en esta oportunidad traigo a colación a Jesús Rodríguez Yancis, quien a través de su texto Curso Práctico de Impuestos sobre la Renta, publicado en el año 2010, él nos define los impuestos como una prestación pecuniaria, dinero, obtenida de los particulares, personas natural o jurídica, autoritariamente a título definitivo, sin contrapartida y para la cobertura de las cargas públicas o para otros fines del Estado. Además de lo que sería la definición de los impuestos, también considero que es importante retomar lo que serían las características de los impuestos, ¿no? En este caso podemos mencionar que los impuestos es un pago forzoso, y cuando decimos que es un pago forzoso es porque así lo establece el Estado mediante el uso de su poder soberano, y desde luego es de obligatoria aceptación por todos los ciudadanos, por cuanto para ello el Estado tiene esa potestad de autoridad, es decir, él impone. Muchos autores por allí citan su imperio, ¿no? El poder que tiene como Estado para entonces establecer ese tributo. Se establece mediante un instrumento legal, bueno, lo podemos asociar en el caso de nuestro impuesto sobre la renta, el mismo está establecido en la Constitución, como un principio constitucional, ahí podemos mencionar los principios de generalidad, está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta, y por ende, bueno, los impuestos deben estar establecidos en un instrumento legal. No se prevé contraprestación inmediata. Bueno, cuando decimos que no se prevé contraprestación inmediata, por ejemplo, Rodríguez Yancis nos dice que los impuestos son para lograr una mejor distribución de las riquezas y satisfacer las necesidades colectivas, tratando de que quienes tengan menos posibilidades económicas puedan disponer de una serie de servicios colectivos que individualmente les sería imposible obtener. Por lo tanto, no se produce una contraprestación individual inmediata, ya que los beneficios que se persiguen son colectivos. Es decir, aquel contribuyente que paga el impuesto no es que se ve en el derecho de exigir una contraprestación. Decimos que es un pago definitivo y irreversible, ya que no confiere al contribuyente privilegio exclusivo alguno, ni hay obligación de restituirse. Visto lo que serían las características de los impuestos, considero también de importancia su clasificación, y una de las clasificaciones que podemos darle a los impuestos es que ellos pueden ser directos, esto porque el impuesto recae directamente sobre el contribuyente, es el contribuyente que genera el hecho imponible y él es el que está obligado entonces a contribuir con dicho impuesto. Tenemos otra clasificación que sería el impuesto indirecto o los impuestos indirectos. Entre ellos podemos destacar, bueno, lo que sería el impuesto al valor agregado. Ese impuesto al valor agregado, cuando nosotros, por ejemplo, como consumidor final, pagamos ese impuesto al valor agregado, no quiere decir que hemos generado el hecho imponible. Importancia para nuestra materia, y casi seguro que ustedes ya lo vieron en materias anteriores a la impuesto sobre la renta 1,
lo que es la clasificación de los tributos, porque en muchas oportunidades me he encontrado con personas, con colegas que han confundido lo que ha sido la clasificación de los impuestos con la clasificación de los tributos. Recordemos que la clasificación de los tributos podemos mencionar que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de estas contribuciones, bueno, tenemos las parafiscales y las especiales, ¿no? Para dar más detalle en cuanto a la clasificación de los tributos, para que vean la diferencia o puedan ustedes ver que el impuesto es una clasificación de los tributos, y a su vez, bueno, menciono allí varios tipos de tributos que son impuestos directos, impuestos indirectos. Me voy a apoyar en una lámina que preparé para efectos de lo que sería la relación que tiene el Código Orgánico Tributario en materia tributaria y su relación jurídica. Esta lámina la preparé con el Código Orgánico Tributario del 2014. Bueno, está vigente, podemos decir, estuvo vigente hasta la publicación del nuevo Código Orgánico Tributario sancionado, ¿no? Y aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, ese decreto constituyente del año 2020. Pero bueno, este flujograma nos va a permitir entonces ver lo que es la clasificación de los tributos, la relación jurídica del Código Orgánico Tributario, ¿sí?, con relación a los sujetos, a los contribuyentes, a los responsables. Y para ello, bueno, se lo voy mostrando una especie de flujograma donde el Código Orgánico Tributario es aplicable a los tributos. Estos tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones. Les decía, bueno, con las contribuciones tenemos contribuciones parafiscales, como por ejemplo el INSS, el Seguro Social, tenemos contribuciones especiales. Y los impuestos, como ya les señalaba, hay una diferencia entre lo que sería la clasificación de los tributos, que los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones, pero los impuestos se clasifican en directos e impuestos indirectos. En los impuestos directos, ya les decía, recae directamente sobre el contribuyente, sobre el generador de desecho imponible, y los indirectos, bueno, sobre la actividad económica. Y dentro de los tipos de impuestos podemos señalar a nivel de los impuestos directos, de esa clasificación de impuestos directos, pueden ser lo que es el impuesto sobre el patrimonio, en este caso los impuestos a los grandes patrimonios, impuestos sobre la renta, en nuestra materia, impuestos sobre los bienes inmuebles. En el caso de los indirectos, bueno, allí básicamente nosotros conocemos el muy famoso impuesto al valor agregado. Aquí decimos, bueno, impuesto al valor agregado, recuerden que el IVA lo termina pagando el consumidor final, desde el productor o esa empresa que manufactura, ¿sí? Que lo que hace es trasladar, repercutir el impuesto al valor agregado hasta, bueno, aquella última persona que sería el consumidor del bien o servicio, y sobre quien recae el impuesto, ¿no?, al valor agregado, pero es trasladado por la actividad que se desarrolla, ¿no? Fíjense
yo les agregué acá en esta lámina que me parece interesante mostrársela y compartirla con ustedes. Como bien les decía, bueno, la intención de nuestra materia es poder darle valor agregado. Probablemente, bueno, nuestros profesores del diplomado que nos están dando código orgánico tributario, la teoría general del tributo, lo más seguro han abordado este tema, pero bueno, aquí reforzamos, ¿no? Y compartimos este material con todos ustedes. Fíjense que los tributos, hablamos que también tienen normas, ¿no? Deben estar establecidos en una normativa. Estas normativas deben ser para ser cumplidas. Si usted no lo cumple, lógicamente ellas establecen ilícitos tributarios, intereses moratorios, ¿sí? En este caso el Código Orgánico Tributario, quien establece esos ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, bueno, podemos clasificarlos en ilícitos formales, ilícitos materiales, ilícitos penales. Aquí yo los invito, bueno, en materia de verificación de esos ilícitos tributarios, bueno, esos ilícitos formales, como por ejemplo dejar de hacer una declaración, dejar de exigir o emitir una factura, materiales, por ejemplo, usted hizo una declaración pero no pagó o no enteró el tributo, como por ejemplo hizo una retención de impuestos sobre la renta pero no la enteró, usted estaría incurriendo en un ilícito material que se puede convertir en un ilícito penal porque usted se está quedando con ese dinero, ¿sí? Bueno, los ilícitos tributarios ellos presentan distintas sanciones, ¿no? Como por ejemplo podemos clasificar esas sanciones en multa, suspensión de licencia, nos pueden clausurar el establecimiento y prisión. Hablaba del ilícito penal, lógicamente conllevaría a prisión cuando estamos hablando de defraudación tributaria. Bueno, decimos que dentro del Código Orgánico Tributario, aprovechando la clasificación de los tributos y clasificación del impuesto, decimos que presenta una relación jurídico-tributaria. ¿Por qué se presenta una relación jurídico-tributaria? Bueno, porque se da entre sujetos activos y decimos que, bueno, sujeto activo, en el caso del impuesto sobre la renta, hablamos que es el Estado. Ese gran sujeto activo, quien sanciona la normativa, quien a través de su poder, de ese imperio como tal, él sanciona la norma, sanciona lo que sería establece el impuesto sobre la renta y bueno, él funge como el sujeto activo del tributo. Tenemos el sujeto pasivo, aquel sujeto pasivo que llamamos, bueno, en el Código Orgánico Tributario, usted podrá tener una definición más amplia del sujeto pasivo que le invito a investigar, pero ese sujeto pasivo decimos que en el caso del impuesto, de la ley de impuestos sobre la renta, es aquel quien incurre en el hecho imponible, y el hecho imponible no es más que generar renta. Cuando usted genera renta, incurre en el hecho imponible. Lógicamente tiene que concurrir varias situaciones, como por ejemplo usted desarrollar la actividad, generar el hecho imponible como tal, se establece el sujeto activo, debe haber un sujeto, los dos sujetos que participan, debemos tener una base imponible, ¿no? Esa base que vamos a tomar nosotros para poder determinar el tributo, debemos tener la alícuota que se debe aplicar para que entonces, bueno, podamos nosotros estar en presencia de un tributo. Ello está establecido, si lo podemos verificar, nos vamos al Código Orgánico Tributario rápidamente en su artículo número 3 y fíjense que en el artículo 3 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario del año 2014, publicado en el mes de noviembre del 2014, nos indica que en su artículo 3 que solo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este código las siguientes materias, y hacemos énfasis en el numeral 1,
que es de crear, modificar o suprimir tributos. Y en este nos define, entonces, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo. Es decir, debe cumplir con esos 4 elementos para entonces usted poder identificar que es un impuesto, que es está en presencia de un tributo. ¿Sí? En nuestro impuesto sobre la renta vamos a evaluar el hecho, vamos a ver la alícuota del tributo, la base de cálculo que se utiliza y los sujetos pasivos del mismo. ¿Sí? Bueno, continuando con lo que sería la explicación acá de nuestro flujograma, ¿no? Tenemos que los sujetos pasivos pueden ser contribuyentes o responsables. Aquí es importante destacar que, bueno, podemos estar en presencia de que el sujeto pasivo es un contribuyente. En el caso de la ley de impuestos sobre la renta, el impuesto recae lógicamente sobre aquella persona que genera el hecho imponible, llámese persona natural o jurídica, una persona física o una persona, una empresa, una entidad. Y responsable, bueno, nos encontramos que también nuestro Código Orgánico Tributario se aplica supletoriamente en el caso en materia aduanal, pero uno de los ejemplos que nos encontramos a nivel de responsable son aquellos consignatarios, porque probablemente nosotros somos los dueños de la mercancía, importamos una mercancía, la vendemos, ¿sí? o vamos a venderla, pero antes de venderla resulta que hay un tercero, un agente aduanal, un responsable de liquidar los tributos como tal, ¿sí? Y bueno, hoy en día podemos también hablar de esos poderes que se le otorgó a personas para que administraran los bienes, inmuebles, derechos, pudieran ellos comprar, vender, porque la persona decidió irse temporalmente de Venezuela o definitivamente de Venezuela, pero dejó propiedades, dejó bienes en Venezuela y le otorgó un poder a un tercero. Allí hay que estar pendiente si ese poder es amplio, si él está fungiendo como responsable solidario. Aquí traigo a colación lo que es el artículo 28 del Código Orgánico Tributario y bueno, otras normativas con relación a la responsabilidad que tiene terceros ante las normas tributarias. Pero importante destacar que el responsable no es responsable solo del bien que está administrando, sino también de los tributos que puedan generar estos bienes que están bajo su responsabilidad, ¿no? Valga la redundancia acá. Por eso es importantísimo que esos poderes que se le dan a terceros estén bien específicos, sean bien detallados, y usted cuando vaya a realizar un trabajo a nivel tributario pueda revisar dicho poder y establecer exactamente vamos a decir, en sus notas revelatorias del informe de la SEC 7, ¿sí? Del Servicio Especial del Contador Público en el ámbito tributario, quién es responsable en cuanto a materia tributaria o materia del impuesto donde usted está realizando el trabajo especial, ¿no? Bueno, podemos decir que los contribuyentes se clasifican en ordinarios, formales y especiales. Aquí esta, vamos a decir, clasificación la traigo de lo que sería nuestra ley de impuesto al valor agregado, donde se estructura, ¿no? O se segmentan a los distintos contribuyentes
en esta materia. Pero es importante traer a colación esta clasificación de contribuyentes, porque por ejemplo nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2007 en adelante, bueno, se han hecho varias modificaciones o ha tenido unas reformas, y entre ellas, bueno, en el caso del ajuste por inflación fiscal, tenemos que para la ley del año 2007 teníamos una cantidad de contribuyentes que estaban sujetos al ajuste por inflación fiscal. Entre ellos podemos decir que los contribuyentes ordinarios, bueno, exceptuando algunos que se dedicaban a lo que es la parte de hidrocarburos, pero básicamente podemos decir que todos estaban sujetos al ajuste por inflación fiscal, ¿no? Pero luego, las reformas que se incorporaron, reformas del 2014, 2015, bueno, se fueron dejando o separando, ¿no? Creo que esos contribuyentes que estaban sujetos al ajuste por inflación fiscal. Entonces, por ejemplo, lo que es los sujetos pasivos especiales quedaron excluidos en la reforma del 2015. En la del 2014, por ejemplo, las entidades bancarias, que aun cuando pueden estar calificados como sujetos pasivos especiales, resulta que fueron excluidos del ajuste por inflación fiscal. Después de haber explicado lo que es la clasificación de los tributos, esa diferencia entre la clasificación de los tributos y clasificación del impuesto, ahora sí vamos entonces a revisar y a explicar los diferentes preguntas que dejé en la prueba diagnóstica y que fue aplicada a los 18 participantes de nuestro diplomado de asesoría tributaria. Y comenzamos entonces, bueno, viendo que esta prueba diagnóstica se le aplicó a los participantes de la sección 601 del diplomado de asesoría tributaria general. Tenemos una gráfica donde se muestra el número de encuestados y la puntuación obtenida, ¿no? Un poco para poder visualizar que, bueno, allí estuvo una cantidad de participantes que tuvieron 16 puntos, aquí en este caso fueron 2, de 32 puntos o 32 preguntas que tiene el formulario, que tiene la prueba diagnóstica. Tenemos, por ejemplo, un participante obtuvo 30 puntos, o podemos decir que obtuvo una puntuación de 30 puntos. Nuestro formulario, el cual está, vamos a decir, diseñado en la herramienta de Google Drive. Esto es un formulario que nos permite, bueno, por ejemplo, obtener esas estadísticas, preguntas en las que se suele fallar con frecuencia, nos da ese detalle, ¿no? Un poco para nosotros poder reforzar y poder hacer énfasis en estas preguntas, en estos términos como tal, y así, bueno, el participante aclara o poder aclararle la duda al participante, ¿no? Aquí podemos visualizar que de los 18 participantes hubo 5 participantes que tuvieron fallas en cuanto a la pregunta de qué alícuota se aplica a las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta. Tenemos 7 participantes que tuvieron fallas en la pregunta en qué momento se considera disponible el ingreso para las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta. Aquí aprovecho de hacer énfasis en el artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta, artículo 5, que bueno, tenemos por allí una actividad que sería un cuadro comparativo, una exposición,
donde usted, bueno, va a desarrollar y va a analizar, va a revisar exactamente la ley del 2007, 2014, 2015 y va a verificar si ese artículo 5 tuvo modificación, si fue reformado, y usted planteará su criterio, su posición respecto a esa comparación. Tenemos acá que 8 participantes tuvieron fallas en la pregunta, en la opción de las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden descontar las pérdidas en operación hasta Bueno, hubo 8 personas que tuvieron problemas en responder esta pregunta. Las cooperativas están exentas de impuestos sobre la renta. Aquí tenemos 4 participantes que tuvieron fallas en esta pregunta. Fíjense que de los 18 participantes tenemos una población del 61,1% son femeninos y 38,9% masculinos. El grado de instrucción académica de los 18 participantes, podemos ver que el 88,9% son universitarios graduados y tenemos un 11,1% que son universitarios con especialización. Acá podemos evidenciar que de los 18 participantes, la profesión que tiene la mayoría es en contaduría pública, son contadores públicos, y tenemos un 88,9% que son contadores públicos. Los otros tenemos por acá tenemos ciencias fiscales y otras profesiones. Bueno, acá comenzamos entonces a aplicar y a revisar las respuestas que dieron nuestros participantes en la prueba diagnóstica. Y esto, bueno, como les decía anteriormente, nos va a permitir desarrollar nuestra cátedra, hacer, vamos a decir, un repaso por todos aquellos conceptos, términos que están dentro de nuestra ley de impuestos sobre la renta. Y bueno, me va a permitir a mí como facilitador poder explicar lo que serían estos términos, ¿no? Acá, en la primera pregunta que hago es la siguiente: ¿qué elementos componen al impuesto sobre la renta? Fíjense que nos encontramos con una barra verde, esto quiere decir que esta respuesta es la correcta, y 14 participantes respondieron positivamente. Tenemos un participante que respondió persona, territorio, estado. Tenemos 3 personas que respondieron que los elementos que componen el impuesto sobre la renta es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero bueno, ya sabemos que los elementos que componen el impuesto sobre la renta son hecho imponible, base imponible, alícuota y sujeto pasivo, ¿sí? Podemos agregarle, bueno, el sujeto activo, pero sabemos que en el caso de los impuestos siempre el sujeto activo será el Estado, ¿sí? Llámese poder nacional, llámese en este caso, bueno, poder nacional, poder municipal, poder estatal. Entonces allí ellos fungirían como el sujeto activo. Estos elementos, ya les comenté anteriormente, que están dados en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. Entonces, cuando usted revise cualquier impuesto, en el caso del impuesto sobre la renta, decimos que bueno, el impuesto sobre la renta tiene un hecho imponible, que es la renta
Ese es el hecho imponible, ese es el hecho generador como tal. Usted está generando renta como tal. Tiene una base imponible. Esa base imponible, bueno, se establece para algunos sujetos pasivos, en este caso personas naturales. La base imponible, estamos hablando de 1.500 unidades tributarias brutas o 1.000 netas. Tenemos la alícuota, cuando hablamos alícuota, bueno, para lo que es las personas naturales, establece la tarifa 1, para las personas jurídicas o asimiladas a esta, la tarifa número 2 de la ley de impuestos sobre la renta. Y tenemos también personas jurídicas, pero que se dedican a una actividad de hidrocarburos, se le aplica la tarifa número 3. Esto lo podemos visualizar en la ley de impuestos sobre la renta. Vamos allá. El artículo 50, que es donde comienza lo que sería el título 3 de las tarifas y su aplicación y del gravamen proporcional a otros enriquecimientos. El artículo 50 nos indica que el enriquecimiento global neto anual obtenido por los contribuyentes, a que se refiere al artículo 8 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, se gravará, salvo disposición en contrario, con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. Bueno, fíjense que nos menciona el artículo 8. Vamos a verificar qué nos dice el artículo 8. El artículo 8 nos indica que las personas naturales y los contribuyentes asimilados a estas pagarán impuestos por sus enriquecimientos netos con base en la tarifa y demás tipos de gravámenes previstos en el artículo 50 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, salvo los que obtengan por las actividades que se refiere al artículo 12. ¿Qué será? Vamos a revisar el artículo 12. Nos dice que las personas naturales y los contribuyentes asimilados a estas estarán sujetos al impuesto previsto en el literal A del artículo 53 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley por las regalías y demás participaciones análogas provenientes de la explotación de minas y por los enriquecimientos derivados de la cesión de tales regalías y participaciones. Los contribuyentes distintos de las personas naturales y de sus asimilados que no se dediquen a la explotación de minas, de hidrocarburos y de actividades conexas también estarán sujetos al impuesto establecido en el literal A del artículo 53 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley por los enriquecimientos señalados en el encabezamiento del presente artículo. Bueno, básicamente se le aplicaría la tarifa número 3 a aquellas personas naturales que se dedican a la actividad de hidrocarburos y que reciben algún tipo de regalía también a nivel de estas actividades, ¿no? Fíjense entonces que la tarifa número 1 nos establece que por la fracción comprendida hasta 1.000 unidades tributarias le corresponde al 6%. 6% hasta 1.000 unidades tributarias. Es importante señalar que nuestra ley de impuestos sobre la renta nos establece su capítulo 2, los contribuyentes y las personas sometidas a este decreto de ley. Es decir, que en el artículo 7 nos establece todas aquellas personas sometidas al régimen positivo previsto en este decreto con rango, valor y fuerza. Cuando hablo de personas, entiéndase personas naturales o personas jurídicas, o personas asimiladas a personas naturales o personas asimiladas a personas jurídicas. Y allí, bueno, nos establece que están sometidas las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas incluidas, las irregulares o de hecho. Aquí es importante destacar, bueno, que irregulares se entiende como sociedades irregulares, aquellas que pueden tener sus estatutos, pero que no lo han registrado, no han cumplido esa formalidad de llevarlo al registro mercantil o al registro civil, ¿no? Formalizar esos estatutos como tal. Y bueno, aquellas sociedades, de hecho, bueno, resulta que no tiene estatutos, pero está realizando una actividad económica. Entonces,
como persona natural o como persona jurídica, está llevando a cabo una actividad económica, está sujeto a la normativa, a lo que será la ley de impuestos sobre la renta. No quiere decir que como no tenga unos estatutos, no esté registrado, entonces, claro, no voy a declarar. No. Aquí, bueno, normalmente yo traigo a colación lo que fue Al Capone, ¿no? Que en aquella época, lo que era la ley seca, por allá en el año 1929, bueno, resulta que él contrabandeaba licores, eso no estaba previsto, era una actividad ilícita, estaba prohibido, pero bueno, además él hasta mató por contrabandear los licores, ¿no? Entonces no quiere decir que como los licores o esa actividad de venta de licores como tal, como estaba prohibido, entonces no va a pagar tributo. Por vía de hecho, él está realizando actividad, lógicamente se sanciona el tributo, tiene que pagar el tributo, y esto sin pena, bueno, menoscabo de poder hacerlo cumplir, como fue lo que sucedió con el IRS, que digamos como el CENIAT, prácticamente fue que le metió preso, ¿no? Por la evasión, por no cumplir con su tributo, ni siquiera por los asesinatos, los homicidios que cometió o que ordenó. Aquí en el literal D, bueno, nos indica los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan enriquecimiento derivado de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus derivados. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. También es importante, fíjense que él nos dice que las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas y económicas no citadas en los literales anteriores. Más adelante veremos que en el artículo 14 están exentas, ¿no? Aquellas fundaciones siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, estén, bueno, autorizadas por la administración tributaria, por el Ejecutivo, y ellos están incurriendo en ese hecho imponible, pero bueno, están exentos. Aquí el legislador nos dice, mira, él está sujeto, ¿ok? Él está sujeto. Esas asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. En el literal F, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Puede ser que una empresa extranjera tenga un establecimiento y a través de ese establecimiento él realiza ventas. Y bueno, podemos verlo, por ejemplo, en el e-commerce. Establecen una zona postal, un buzón, donde entonces él allí, a través de ese buzón, él le entrega mercancía, realiza actividad económica. Hay una actividad económica, está sujeta a la ley de impuestos sobre la renta. No quiere decir que como no haya cumplido con los requisitos legales de establecerse como empresa, como una sociedad, bien sea lo que establece el Código de Comercio, o si es persona natural, establecerse como una persona que realiza una actividad, bien sea profesional dentro del país. Bueno, él puede tener un establecimiento y ese establecimiento estará sujeto a la ley de impuestos sobre la renta. Le pido que por favor, cuando usted poco lea los siguientes parágrafos. Nosotros, en lo particular, puedo entonces irme a lo que sería esa base imponible para las personas naturales y para las personas jurídicas, ¿sí? Es decir, aquellas personas naturales que obtengan un enriquecimiento neto anual de 800 unidades tributarias estarán obligadas a hacer una declaración de impuestos sobre la renta. ¿Será que esas personas naturales que tengan un enriquecimiento, un ingreso bruto anual de 1.500 unidades tributarias estarán obligadas a hacer una declaración del impuesto sobre la renta?
vamos a ver. Bueno, fíjense que para responder en relación a aquellas personas naturales sujetas, obligadas a realizar la declaración de impuestos sobre la renta, recuerden que una cosa es declarar y otra es que, bueno, cuando declare me toque pagar. Resulta que determiné un impuesto. En muchos casos, bueno, puedo tener una pérdida y estoy obligado a hacer una declaración porque llego a esa base imponible, incurrí en el hecho imponible, como fue generar renta, obtuve una actividad económica en materia de impuestos sobre la renta como tal. Entonces, en el artículo 77, donde nos establece en su título sexto de la declaración, liquidación y recaudación del impuesto, aquí vemos que es el capítulo 1 de la declaración definitiva. Las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias deberán declararlos bajo juramento ante un funcionario, oficina o por ante la institución que la Administración Tributaria señale en los plazos y formas que prescriba el reglamento. Fíjense que aquí se menciona entonces que las personas naturales, si obtienen un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias, están en la obligación de hacer una declaración definitiva de impuestos sobre la renta. O si obtienen un ingreso bruto mayor de 1.500 unidades tributarias. Aquí hay una diferencia entre el enriquecimiento neto y lo que es el ingreso bruto. Cuando hablamos de ingreso bruto, allí podemos agregarle también la palabra que es ingreso bruto global, porque resulta que como persona natural usted puede tener una actividad económica como por ejemplo vende pantalones, vende camisas, perfumes y tiene un establecimiento así como persona natural, como comerciante, pero además usted ejerce como contador público independiente en Venezuela y resulta que también tiene usted una actividad económica en otro país porque tiene un apartamento o tiene un resort fuera del país que le está generando un ingreso y ese ingreso usted tiene que sumarlo, usted tiene que agregarlo, tiene que tomarlo en cuenta para efectos de poder establecer esa base y determinar si está obligado o está sujeto a la declaración, a preparar su declaración, ¿sí? Entonces tenemos el ingreso bruto global, tenemos el enriquecimiento global neto anual y para ello entonces vamos a ver qué considera el legislador como enriquecimiento global neto anual. Fíjense que en el artículo 4 de la ley de impuestos sobre la renta nos establece o define, ¿no?, que son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, sin perjuicio respecto al enriquecimiento neto de fuente territorial del ajuste por inflación previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, a los fines de la determinación del enriquecimiento neto de fuente extranjera. Se aplicarán las normas de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, determinante de los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos de fuente territorial. La determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto será el resultado de sumar el enriquecimiento neto de fuente territorial al enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la imputación de pérdida de fuente extraterritorial al enriquecimiento pérdida de fuente territorial. Paso a explicar. Para entonces usted poder determinar si está sujeto a la declaración definitiva del impuesto sobre la renta, usted va a tomar entonces el enriquecimiento neto territorial
más el enriquecimiento neto extraterritorial. Todo ello, bueno, nos vamos al territorial, ingresos menos los costos, menos los gastos o las deducciones de esos ingresos permitidos por la ley, ¿sí? Eso se lo va a aplicar al territorial. Es decir, si usted genera un ingreso, solo podrá disminuir ese ingreso los costos territoriales y los gastos o deducciones territoriales. No pueden mezclar o no le puede disminuir los costos o gastos extraterritoriales. Luego entonces usted va a sumar o va a evaluar los ingresos extraterritoriales, le disminuye los costos de ventas, le disminuye las deducciones, los gastos, y usted va a tener entonces su enriquecimiento neto extraterritorial. La suma del enriquecimiento neto territorial más la suma del enriquecimiento neto extraterritorial, si le da más de 1000 unidades tributarias, usted está en la obligación de preparar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, independientemente que no le corresponda pagar impuestos sobre la renta o no se determine un impuesto sobre un impuesto. Ok, continuamos entonces verificando quiénes son los sujetos o esa base imponible para los sujetos pasivos de la ley de impuestos sobre la renta, en este caso personas naturales. En el artículo 77 ya vimos en su primer párrafo lo que para las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a 1000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1500 unidades tributarias. En el segundo párrafo nos indica que igual obligación tendrán las personas naturales que se dediquen exclusivamente a la realización de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario y obtengan ingresos brutos mayores de 2625 unidades tributarias. Bueno, yo que aquí voy a detenerme y voy a hacer un ejercicio solo de cálculo para efectos de lo que sería la declaración definitiva o esa base imponible y del año 2019, ¿sí? Tomando en cuenta que la persona natural, su ejercicio fiscal es un ejercicio civil, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, y que el ejercicio del 2019, la unidad tributaria que se toma en consideración para este cálculo, el valor es de 50 bolívares de la unidad tributaria, ¿no? Fíjense, solo para evaluar el caso de los ingresos, ¿no? Una persona natural que obtenga unos ingresos brutos anuales globales de 1500 unidades tributarias, lo vamos a multiplicar por 50, que es el valor de la unidad tributaria del año 2019. Es decir, que todas aquellas personas que obtuvieron un ingreso de 75.000 bolívares en el año están obligados a hacer la declaración de impuestos sobre la renta, excepto, bueno, aquellas que establecen en la ley, su artículo 14, las excepciones, ¿no? Y las que establezca el Ejecutivo a través de las exoneraciones, que lo vamos a verificar y vamos a revisar eso en el tema de exoneraciones y excepciones. Pero fíjense, podemos decir que todos aquellos sujetos, personas naturales que se dediquen a una actividad económica generadora de renta, generadora de ingresos y que esté sujeto a la ley, está en la obligación de declarar. Él está en la obligación, miren, por 75.000 bolívares. Si nosotros tomamos los 75.000 bolívares, lo dividimos entre 12, quiere decir que si usted en el año 2019 ganó mensual 6.250 bolívares, entonces usted está obligado a hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Y bueno, podemos entonces, aquellas personas que se dedican a la actividad agrícola, pecuaria, pesquera, si sus ingresos brutos
son mayores de 2.625 unidades tributarias, está sujeto. Veamos entonces las compañías anónimas y sus asimiladas, sociedades de personas, comunidades y demás entidades señaladas en los literales C y E del artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza, deberán presentar declaración anual de sus enriquecimientos o pérdidas, cualquiera sea el monto de los mismos. Es decir, todas aquellas entidades, personas jurídicas, compañías anónimas, sociedades anónimas, responsabilidad limitada o asimiladas a estas, ¿sí?, están en la obligación de hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Aquí se incluye las sociedades de personas, y las sociedades de personas podemos decir que, bueno, las firmas de contadores públicos, una sociedad de personas, son profesionales que se asocian para ejercer su actividad profesional, una actividad civil, no es una actividad mercantil, porque no buscan lucrarse, no buscan vender un pantalón, no es una actividad establecida en el Código de Comercio, es una actividad civil porque va a ejercer su actividad profesional. Usted es contador público y se asoció con otro contador público y conformaron una firma. Claro, aquí también es importante destacar que he visto que para algunos, bueno, por cuestiones de, no sé si beneficio, comodidad, de repente poder hacer negocio y poder entonces realizar una actividad, se constituyen como una compañía anónima, y resulta entonces que pierden lógicamente el sentido de ser una sociedad de personas. Entonces se tipifican como una compañía anónima, como una persona, que es una persona jurídica. Todo esto porque, bueno, hay profesionales que vamos a decir, se asocian para prestar sus servicios como contador público, pero como desarrollan aplicaciones contables, aplicaciones informáticas, ¿no?, ofimáticas, resulta que entonces ellos ofrecen la solución llave en mano, y entonces, bueno, dentro de su objeto como compañía anónima establece que, bueno, prestan el servicio de asesoría contable, estado financiero, crean sistemas, venden computadoras, prestan toda una serie de servicios, una gama de servicios, y bueno, en su objeto social es amplio, ¿no? Pero esto tiene su impacto a nivel tributario, impacto a nivel de la ley de impuestos de la renta, y podemos decir también que a nivel municipal, ¿no? A nivel municipal sabemos que cuando usted desarrolla su actividad profesional, usted no está sujeto a esa, vamos a decir, ordenanza municipal, a los impuestos municipales, el impuesto de actividad económica como tal, porque usted no está realizando una actividad empresarial, usted no está realizando una actividad mercantil, ¿no? En su mayoría, puedo decir que, bueno, los municipios en esa ordenanza excluyen a las personas naturales que prestan sus servicios profesionales, ¿no? Entonces es importante usted revisar acá y ver cuando se conforme como compañía anónima o como una sociedad civil, verifique bien a qué se va a dedicar, cuál va a ser los servicios que va a prestar, porque tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en la ley de impuestos sobre la renta. Los invito a revisar el Código Orgánico Tributario. En este caso, bueno, estoy consultando el del año 2014. Recuerden que hay una reforma del Código Orgánico Tributario publicado en el año 2020, ¿sí? por lo que es un decreto constituyente emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pero bueno, yo para efectos pedagógicos cito acá el artículo, me ubico en el título 2 de la obligación tributaria, capítulo 1, disposiciones generales, y le invito a que usted revise el artículo 15 y el 16, sobre todo porque, bueno, la administración tributaria puede desconocer la forma en que usted se constituyó,
Recuerde que usted puede decir que es una sociedad de personas, que usted es una firma de contadores, pero resulta que usted está vendiendo computadores, resulta que usted está comercializando. Entonces, para efectos de la ley de impuesto a la renta, para efectos del CENIA, para efectos municipales, eso tiene un impacto. Entonces es importantísimo cuando usted se constituye o cuando va a realizar una actividad, si lo va a hacer como contador público, bueno, verifique bien la actividad que va a realizar, cuál va a ser ese servicio que va a prestar, para que exactamente no tenga ningún tipo de inconveniente. Le invito entonces a que usted revise el artículo 15 y 16, porque el Código Orgánico Tributario le decía, bueno, es un instrumento por el cual normalmente la administración tributaria nos fiscaliza, nos revisa, nos establece, vamos a decir, las sanciones, se establecen los ilícitos, ¿no?, en los cuales el contribuyente responsable pueda incurrir. Fíjense entonces, en resumen, las personas naturales tienen una base imponible de 1.000 unidades tributarias, un enriquecimiento neto de 1.000 unidades tributarias o ingreso bruto global de 1.500 unidades tributarias. Cuando se dedican estas personas naturales o asimiladas, se dedican a lo que es la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o piscícola a nivel primario. Recuerden, a nivel primario, aquí se evalúa el ingreso bruto que sea mayor a 2.625 unidades tributarias. Y para las compañías anónimas y sus asimiladas, estamos hablando, bueno, sociedades de personas, comunidades y demás entidades señaladas en el artículo 6 del artículo 7 de este decreto, bueno, podemos decir que aunque él tenga pérdida, él está obligado. Él generó ingreso por 1 bolívar, 2 bolívares, media unidad tributaria, un enriquecimiento neto, tuvo pérdida, está obligado a hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Fíjense que en el parágrafo único hace una aclaratoria de lo que se entenderá por actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario, ¿no? Allí también les dejo para que ustedes, por favor, investigue, revise, lea, sobre todo para determinar aquellos sujetos pasivos de la ley de impuestos sobre la renta. Continuamos entonces revisando lo que serían esas tarifas, esas alícuotas. Estamos en la alícuota, ¿no? En cuanto a la tarifa 1, vimos que hay diferentes tramos, ¿no? Acá normalmente yo dejo una pregunta, una tarea para los participantes del diplomado, y es que normalmente usted se encuentra por allí en unos formularios, en archivos Excel, un sustraendo, ¿no?, para las personas naturales. Y la pregunta que yo hago y que usted puede escribir en el aula virtual, en Google Classroom, o escribirme al grupo de WhatsApp, ¿no?, o hacérmela personalmente, o indicármela personalmente, ¿de dónde sale o se establece el sustraendo? ¿Qué es eso del sustraendo? ¿Está establecido en la ley? ¿Cómo yo puedo y para qué utilizo el sustraendo? ¿Cómo se calcula? Bueno, en el parágrafo único, en los casos de los enriquecimientos obtenidos por personas naturales no residentes en el país, el impuesto será del 34%. Recuerda entonces que las personas naturales que realizan una actividad en nuestro país y son extranjeros, el impuesto sobre la renta que ellos deben pagar es el del 34%. Aquí es importante decir que, bueno, no es que van a hacer una declaración, sino que aquel, vamos a decir, beneficiario de esos servicios está en la obligación de hacer la retención del impuesto sobre la renta de esta persona natural y enterarlo al fisco, ¿sí? Claro, estas personas naturales, estas personas naturales extranjeras, si van a trabajar por un tiempo, se puede decir, igual o mayor a 183 días, continuos o discontinuos, en el país, ellos podrán solicitar la residencia. Y esto, pero que sean tratados
como una persona natural residenciada, ¿no? Y puedan establecer entonces, para efectos de los tributos, del impuesto sobre la renta, lo que será la tarifa número 1. Le aplicaría entonces la tarifa número 1. Pero bueno, como les comenté anteriormente, creo que hoy en día todos están ubicados en el tramo 8, que es la fracción que excede a 6.000 unidades tributarias, que es el 34%. Imagínense una persona que ganó salario mínimo el año pasado, durante el año, seguro, el enriquecimiento neto está por encima de las 6.000 unidades tributarias. Entonces, bueno, vamos a decir que todos están sujetos hoy en día, por lo menos hasta el 2019, a ese 34%. Pero las personas extranjeras podrán entonces solicitar su residencia para que, dependiendo de ese enriquecimiento neto que tengan, si están trabajando por un tiempo determinado en el país, que sean los 183 días continuos y discontinuos, sean tratados como residentes. Esto también, aplicando, porque también puede acogerse a un convenio internacional para evitar la doble imposición, ¿no? Hay que revisar los convenios también. En el artículo 51, nos dice que a todos los fines de este decreto con rango, valor y fuerza se entiende por persona no residente aquella cuya estadía en el país no se prolongue por más de 183 días dentro de un año calendario y que no califique como domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Allí más adelante, en el parágrafo único, nos dice que las personas a que se refiere el encabezado de este artículo se consideran como residentes a los efectos del mismo cuando hayan permanecido en el país por un periodo continuo de más de 183 días en el año calendario inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo. Vemos que entonces que el artículo 52 establece lo que sería la tarifa número 2, aplicable básicamente a todas aquellas personas jurídicas o asimiladas a esta, ¿no? Pero dentro de ese artículo 52 se aplica esa tarifa 2, decimos una tarifa progresiva, ¿sí? Pero además también se incorporó en el año 2014, en esa reforma, dentro de esa tarifa, de esas alícuotas, un impuesto proporcional, ¿sí? Para ciertos contribuyentes que son personas jurídicas. Pero aquí en el artículo 52, el enriquecimiento global neto anual obtenido por los contribuyentes, que se refiere al artículo 9 de este decreto por rango, valor y fuerza de ley, se gravará salvo disposición contraria con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. Les piden que usted revise el artículo 9, vea cuáles son esas personas a que hace alusión el artículo 52, pero básicamente estas personas jurídicas dedicadas a actividades comerciales, industriales, ¿sí? En manufactura como tal, bancarias, ¿sí? Aplicarían la tarifa 2. Pero en la reforma decimos que el parágrafo primero nos dice que los enriquecimientos netos provenientes de actividades bancarias, financieras, de seguro, reaseguro, obtenidos por personas jurídicas o entidades domiciliadas en el país se gravarán con un impuesto proporcional del 40%. Parágrafo segundo nos indica que los enriquecimientos netos provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país solo se gravarán con un impuesto proporcional de 4,95%. A los efectos de lo previsto en este parágrafo, se entenderá por instituciones financieras aquellas que hayan sido calificadas como tales por autoridades competentes del país de su constitución. Importante esto porque hay empresas que se dicen que son financieras, como por ejemplo, me he encontrado con empresas que dicen que tiene una caja de ahorro, pero usted le pregunta si está inscrita en SUDECA y no está inscrita en SUDECA. Entonces ese fondo, esa caja de ahorro,
simplemente es un beneficio de la empresa y usted tiene que tomar sus consideraciones, ¿verdad? Parágrafo tercero nos dice que, bueno, los enriquecimientos netos anuales obtenidos por las empresas de seguro y de reaseguro, a que se refiere al artículo 38 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, se grabarán con un impuesto proporcional del 10%. Fíjense que ya tenemos las instituciones financieras de seguro y reaseguro, los bancarios, ¿no? Las que están, estas instituciones financieras que están en el exterior, pero además nos habla de las empresas de seguro y reaseguro, ¿no? Que se le aplica un impuesto proporcional del 10%. Decimos que ese artículo 52 establece la tarifa número 2, básicamente, bueno, las personas jurídicas, contribuyentes ordinarios, especiales, formales, que básicamente conocemos, por ejemplo, los comerciantes que se dedican a vender pantalones, camisas, ventas de zapatos, equipos informáticos, ¿sí? Entonces aplicamos la tarifa número 2. Pero si dentro de esas personas jurídicas, compañías anónimas, sociedades anónimas, resulta que tenemos también instituciones bancarias, pues no quiere decir que usted le va a aplicar la tarifa número 2. Usted va a aplicar tarifa número, en lo que establece el artículo 52, pero va a aplicar un impuesto proporcional en el caso de las instituciones bancarias, según lo que establece la ley de impuestos sobre la renta del año 2015. ¿Sí? Y finalmente tenemos entonces lo que establece el artículo 53, que serían los enriquecimientos anuales obtenidos por los contribuyentes, que se refiere a los artículos 11 y 12 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, se grabarán, salvo disposición en contrario, con base en las siguientes tarifas. Y bueno, les pido por favor, lean el artículo 11 y 12 de la ley de impuestos sobre la renta para que usted visualice esos contribuyentes, básicamente los que se dedican a la actividad de hidrocarburos, que reciben regalías de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente aquí nos dice la tarifa número 3, que la tasa proporcional de 60% para los enriquecimientos señalados en el artículo 12, y en el literal B, tasa proporcional de 50% para los enriquecimientos señalados en el artículo 11. Por favor, les pido, verifique el artículo 11, léalo detenidamente, el artículo 11 y el 12. Y concluimos entonces el artículo 53, la tarifa número 3, a los fines de la determinación de los impuestos que se contrae el encabezamiento de este artículo, se tomará en cuenta el tipo de contribuyente, las actividades a que se dedique y el origen de los enriquecimientos obtenidos. Esto es cónsono con lo que les indiqué referente al artículo 15 y 16 del Código Orgánico Tributario, ¿no? Usted puede decir que una empresa dedicada a la venta de equipos de computadoras de escritorio, pero si se verifica que su mayor ingreso es por la venta de aceites, ¿sí? O que usted tiene una actividad de hidrocarburos, está explotando un pozo y su estatuto dice que usted se dedica a comercializar no sé, ligas de freno, resulta que usted está realizando la actividad de explotación. Cuidado, ¿sí? Entonces se va a verificar el fiscal o la normativa, ¿sí? Le aplica bien sea el literal A o el B, dependiendo la realidad, ¿sí? Esa realidad económica. Aquí a nivel tributario va a prevalecer lo económico, no lo jurídico formal, lo que usted se estableció, que usted registró la empresa y usted dice que se va a dedicar es a la venta, a la compra y venta de pantalones, y resulta que está haciendo otra actividad económica, ¿sí? Va a prevalecer siempre para efectos tributarios lo económico. Bueno, continuamos entonces, fíjense, con nuestra prueba diagnóstica. Fíjense que nuestra primera pregunta, todo lo que desarrollamos, ¿no? Fíjense, todo lo que conllevó
en el análisis y la evaluación, la revisión de la normativa, lo que fue ese hecho imponible, base imponible, la alícuota y los sujetos pasivos, ¿no? Entonces, pregunta de examen. Podemos decir que a nivel del impuesto sobre la renta, el hecho imponible es la renta, el enriquecimiento neto, global, ¿sí? O cuando usted obtiene ingresos brutos, ¿sí? Para efectos de personas naturales, usted está realizando una actividad económica establecida y tipificada en la ley, que entonces obtuvo ese ingreso como persona natural, ingreso bruto, 1.500 unidades tributarias, superior a 1.500 unidades tributarias, o si usted es una compañía anónima, sociedad anónima, no importa si el primer ejercicio usted obtuvo una pérdida o generó pérdida en vez de una renta, pero básicamente podemos decir que la ley de impuestos sobre la renta, su hecho imponible es la renta. Base imponible, dijimos entonces que bueno, las 1.500 unidades tributarias, ingresos brutos, 1.500 unidades tributarias para personas naturales. En cuanto a enriquecimiento neto, persona natural, enriquecimiento neto global, 1.000 unidades tributarias. Y personas jurídicas, compañía anónima, sociedad anónima, 1, 0. Esa base imponible va desde hasta, dependiendo, bueno, la tarifa 2, hasta usted evalúa los tramos. Y dependiendo también la actividad económica que desarrolla esa persona jurídica, si es bancaria, si es de seguro o de aseguro, entonces aplica impuesto proporcional, recuerden. ¿Sí? La alícuota, ya dijimos, tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, o el impuesto proporcional que está dentro de la tarifa número 2 para esos contribuyentes, personas jurídicas. Y los sujetos pasivos, podemos decir, personas naturales, asimiladas a las personas naturales, aquellas personas jurídicas o personas asimiladas a la persona jurídica, sociedades de personas, también podemos decir aquellos establecimientos permanentes, ¿sí? Personas extranjeras que tengan un establecimiento permanente o realicen una actividad en territorio venezolano, entonces estarán sujetos a la ley de impuestos sobre la renta. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta.